Escaliburcio Ramón. ¿Qué pasa? Un clamor popular Sí. se cierne sobre nuestro email. Vale. Sí, Han llegado es cientos cierto. de declamaciones, Ujú. quejas llenas de odio y llenas de amor a la vez. Ha funcionado mejor que tu llamada a que me feliciten el cumpleaños. Desde luego que sí. Aunque Sí. he de decir que esta semana ha habido arrepentimiento por parte de nuestros seguidores. Por parte de dos No, seguidores. tres. Tres seguidores que han mostrado Mm. un gran arrepentimiento por no haberte felicitado y otros que se han mostrado dubitativos entre felicitarte y reparar, pero claro, están incurriendo en la felicitación con retraso, Ya. lo que tú ya manifestaste que no te gustaba. Con lo Al- cual se ha alguna- creado una situación de difícil arreglo. Algunas personas han exteriorizado Su malestar. sus dudas sobre su... Es que no sé qué hacer. Claro, contigo. no, es que se ha creado una situación un poco tensa para nuestros oyentes arrepentidos por la no felicitación. Pero Bueno. para compensarlo nos han mandado un montón de declamaciones de altísima calidad, así que Ujú. vamos a hacer este especial libro de declamaciones que tanto éxito tuvo en nuestra temporada anterior. Tuvo mucho éxito. Sí, fue muy aclamado por la crítica. Fue superventas. Fue muy guay. He de decir Has de que ha decir. pasado una cosa que a mí me tiene un poco desubicada. Sí. Ya Es pasó que- alguna vez el año pasado y esta vez ha vuelto a pasar. No pasó el año pasado, ha Ah. pasado este año, pero hace un poco de tiempo y ahora ha vuelto a pasar. Ah, vale. Nuestros oyentes, en cuanto a que oyen el programa, Sí. son oyentes por definición, nos oyen, Ujú. saben que somos un programa de radio Ujú. y saben que el libro de declamaciones, que es una sección nuestra que no es nueva, Ujú. consiste en mandar audios. Sí. Sin embargo, varias personas han mandado declamaciones por escrito al email. Nos han Ya. contado por email cosas que les dan rabia. No sé Sí. si pretenden que nosotras las leamos, que paguemos a un actor de doblaje para que las lea. No sé. Alguna incluye hasta fotos. No sé qué clase de alquimia podemos hacer con las fotos para emitirlas en un podcast. Pero ahí están. Yo a las personas que han hecho esto las he instado a que graben un audio con esto, pero Claro. ninguna de ellas lo ha hecho. No. No sé si es porque Por son personas timidez, tímidas. No lo sé. A ver, no sé. Diría que la intención es lo que cuenta, pero en este caso no cuenta para nada la intención. Claro, agradecemos el hecho de que se Sí. comuniquen con nosotros, de que compartan sus inquietudes. Además, son declamaciones de calidad. Ujú. Pero claro, poco podemos hacer con ellas. Mm. Poco podemos hacer. Pues ya nada. veremos. Igual las publicamos estas semanas, podemos publicar en stories. Ya veremos. Ya veremos. Pero que eso tampoco sirva para crear un precedente. No. Las Enviad declamaciones vuestras son por declamaciones audio. por audio. Por y, favor. pues si te parece bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Venga, la cortinilla. Bueno, pero cabrón, ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero cabrón, ¿esto qué es? ¡Me cago en todo tu muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Bueno, antes de nada, daros la enhorabuena por la entrevista a Nacho Moore, porque fue genial y creo que fue la mejor entrevista que habéis hecho, me gustó muchísimo. Pero también quiero deciros que creo que fuisteis los tres un poco injustos en vuestra exégesis hermenéutica de un texto sagrado como es Sara Luna. Disteis por hecho que Melendi se está posicionando en favor de las clases altas por su clase social y no sé qué. Y eso me parece injustísimo. Yo creo que claramente Sara Luna lo que intenta transmitirnos es que las clases bajas siempre son muchísimo más honradas y a pesar de que cuando uno escucha la historia espera que sea o sería lo lógico, ¿no? Si hubiese justicia en el mundo, pues sería la rica asquerosa esa la que la palma y la pobre la que sigue con vida. Pero como vivimos en un mundo injusto que Melendi quiere cambiar y él trata de denunciarlo, pues entonces es la pobre, la de buen corazón, la que da su vida por salvar a alguien que en el fondo no se lo merece. Entonces, no sé, me gustaría de alguna forma tratar de reparar esa injusticia que cometisteis contra Melendi. Empezamos fuerte con Javi Nula. Sí, ha empezado muy bien. Ha empezado muy bien alabándonos. Es una buena a mí me ha gustado forma mucho de esta empezar. declamación porque es de un nivel muy elevado y pone sobre la mesa un tema, un tema importante Sí. para todo mal, como es Melendi. Sara Luna, Sara Luna y sus Melendi. interpretaciones y qué nos quiere decir Melendi. A ver, ahora Javi Nula lo pinta aquí como si Melendi fuera el Ken Loach de la rumba.
sea, que le ha dado vamos a ver. una doble vuelta de Claro. tirabuzón a Sara Luna, ¿no? O sea, ¿Qué te ha pasado? no sé, ha hecho una cosa rara. Tengo algo en la garganta. No pasa nada, yo voy a seguir adelante. Yo todo por todo mal. Sí, claro. A ver, he de decir que a mí me hace reflexionar. ¿Puede ser esto que apunta Javi? ¿Puede Yo no lo he ser? entendido muy bien, también te lo A ver, he de decir. lo que quiere decir es que nosotros hemos dado por sentado Ujú. que como la historia acaba con la rica viva y Sí. la pobre muerta, Melendi está posicionándose con la rica, pero es verdad que quizá Melendi solo esté describiendo una realidad que Ajá. no por desoladora deja de ser cierta. De lo injusto que es De lo el mundo. claro. Entonces, de Mm. alguna manera, Melendi pone sobre el tapete algo que es una realidad incuestionable, que es que a los ricos les va mejor, Mm. frente a esa utopía casi infantil que nosotros queríamos, ¿no? Con ese final feliz que le reclamábamos a Melendi. Ya, realmente... Puede ser que tenga razón, Javi, ¿eh? A mí me ha convencido. Ya dijimos en la entrevista, si no me equivoco, que Melendi estaba rompiendo la tendencia. O sea, Claro. normalmente siempre lo que es la literatura, la música y el cine siempre acaba con esa moraleja final Claro. donde los pobres se consiguen levantar y Claro. y aquí no. Y aquí no, y en realidad se parece más a la vida real Mm. que lo que nosotros proponíamos, de una manera un poquito naif. Entonces, yo Ujú. estoy a favor de esto que dice Javi y me desdigo. A partir de ahora veo Sara Luna como lo que es, una ópera de denuncia social Ujú. rozando el trotskismo. Así te lo digo. Evidentemente no hay motivos suficientes para descartar ninguna de las dos opciones. Así que... Estamos ante una obra compleja Ujú. que por tanto pues requiere de todo este análisis y de mucho más. Pues cuando tengamos a Melendi De delante... hecho, bueno, sí, en breve caerá un análisis sobre Sara Luna que hicimos en directo y que ahora lo quiero grabar, Ujú. porque Sara Luna es infinita. Sí. Sara Luna no se acaba. Pues Pues muchas gracias, muchas Javi. gracias, Muchísima Javi. calidad. Hola, me duele un poco tener que decir esto porque os tengo aprecio a los dos, pero en esta declamación tengo que atacar directamente a Excaliburcio. Vaya por Dios. Stop a los stories de New Post, tío, que esta semana nos has spameado con 3. El story no es para eso, no te cargues el formato, es que estás dando mucho la paliza. Que tus fotos son muy buenas, ¿vale? Tu material es muy bueno, pero los stories son para subir mierdas. Si es que antes lo hacías muy bien, antes molaba. Pero desde que eres real fooder, que, tío, tus stories son una mierda. Me encanta. Lo siento, ¿eh? Vale, he de decir en tu defensa que esta declamación se ha quedado un poco anticuada Ujú. porque en el momento en el que se envió es verdad que tú estabas a tope con el New Post, pero ya se te ha pasado. A ver, se me ha pasado porque no he hecho más fotos. Ah, o sea, ¿no se te ha pasado? Pues lo haré, pero es lo que hace la gente. Quiero decir, el uso que se hace del Instagram no tiene un uso estándar donde Instagram dice, lo podéis usar así o no lo podéis usar así. La gente ha decidido ponerlo de New Post. Explicamos lo del New Post para la mucha gente Vale, que no la lo gente entenderá. publica una foto en Instagram y como le- el muro se ve menos que los stories, Ujú. la gente pone en los stories, que tengo una foto nueva y da a verla en New Post, Y ponen el New Post, lo ponen encima de la foto tapándola para para no desvelarla. que no desvelarla. A mí me ha parecido una gilipollez de toda la vida. Lo que para que lo hace todo el mundo y dices, joder, se nota porque luego es cierto que la gente ve más tus fotos, pasan más por tus fotos si lo pones así. Anita, muchísimas gracias por tu declamación y el New Post, bueno, intentaremos hacer algo con ello. A ver, yo odio la gente que hace ruido en general. La gente que hace ruido comiendo no lo puedo soportar y a veces hasta me levanto de la mesa y con la excusa de ir a la cocina para lo que sea. Pero bueno, este tema ya lo hemos tratado y lo habéis tratado vosotros. Me molesta también muchísimo la gente que hace ruido respirando, que le silba la nariz, es un silbidito, no sé, como si tuviera las fosas nasales demasiado estrechas y tienes que escuchar una película escuchando todo el rato el silbidito al lado. Insoportable, no lo sé, llamadme loca pero no lo aguanto. Ale, venga, una declamación más. Chao. ¿Qué vamos a decirle a Maika? Pues que Pues- tiene más razón que una santa. Esto ya nos lo decía algo parecido... Nacho Moore, Nacho ¿no? Moore. Apuntó. Bueno, él más que el ruidito por Era respirar. sonarse. Pero sí que hemos tenido como el tema nasal muy presente en los Sí. últimos tiempos. Yo lo comparto absolutamente. Yo soy capaz de irme de una situación porque una persona está haciendo ruidos
que no son necesarios. No me puedo controlar. Misofonía. En el metro lo paso muy mal. Es así. Yo, pues bueno, yo hago ruiditos, así que sobre todo comiendo es donde más ruidos hago. Y bueno, y de vez en cuando hago gritos que no vienen muy a cuento, Ya. solo para llamar la atención. Sí, yo creo que es algo muy masculino también, ¿eh? Sí. El emitir sonidos ahí como gorjeos indeterminados. Uf, qué asco, qué asco. No puedo. De verdad, violencia. Stop. Sí, Pero sí que lanzaría como ese mensaje a nuestros oyentes masculinos que reflexionen sobre cómo ocupan el espacio sonoro gorjeando y mugiendo todo tipo de ruidos. Vale, sin que claro. venga a cuento, porque eso sucede. Y esto es un tema que espero que ahora Beatriz Jimeno lo vaya a prohibir y ponga multas. Así lo espero. Muy bien, pues vamos a la siguiente, que es de nuestro gran oyente, Uzunan, que va a hablarnos de consejos de mierda. Odio la gente que da consejos sin tener ni maldita idea de lo que habla. Por ejemplo, en el ámbito de los animales. Alguien se encuentra un animal y siempre sale alguien a dar un consejo de mierda sin tener ni jodida idea. En plan, dale pan con leche. Cuando es un ave y jamás toma leche. En fin, que lo odio muy profundamente y me saca de mis casillas esa gente. Bueno, Uzunan, maravilla de declamación, en forma, en fondo, duración 30 segundos y la prueba viviente de que qué maravilla todo, qué bien. Me hace mucha risa lo que dice de los pájaros porque es muy real, Es más muy real, cierto. sí. El tema de darle pan con leche o migas de pan o galleta, dale galleta al pájaro, galleta mojada en agua o en leche. Ya. Galleta, como si los pájaros fueran habitualmente a comprarse galletas. Galletas que tienen como un 60% de azúcar y no, el azúcar, no es que ellos sean real fooders, son real fooders por naturaleza, pero digamos que el azúcar y la Mira, glucosa te una cosa, no entra cualquier dentro. ave le picaría los ojos a Carlos Ríos, te lo digo. Sí, Por bien, pesado. todo lo que quieras, pero estarían de acuerdo en que el azúcar a ellos no les sienta bien. Pero además Y- me hace gracia porque parece ser que en el ámbito animalista, ¿no? De pues, Ujú. personas que están más implicadas en el rescate de animales y el cuidado de animales y tal, tienen que soportar muy a menudo el tema del pan con leche. O sea, que el Sí. tema del pan con leche es una cosa muy concreta que la gente que salva aves... Sí, yo creo que es porque le conceden mucha lógica. Lo consideran muy lógico que si se encuentran un pajarito pequeñito y no tienen gusanos que darle o algo Al así, pisteo. pues mójale un poquito de pan y Ya, él pero va claro, le tirando. estás dando leche de vaca a un gorrión. Es que no tiene ningún sentido esto. Pues ¿cómo suele acabar esta movida? Pues con el pajarito muerto Pues en menos de 24 horas. El pajarito fatal, la Sí, verdad. porque Así el que, pajarito igual habría sobrevivido si no te hubieses cruzado tú en su camino Exacto. a darle leche de vaca al Exacto. pobre. por favor, hacedle Sí, sí. caso a Uzunan. Hola Monty, hola Jaliburcio, ¿escucháis esta puta mierda que se oye de fondo en el audio? Pues es lo que tengo que aguantar prácticamente todos los días que me quedo descansando en mi casa, porque 2 personas se dedican a tocar el puto organillo para que les tiren dinero por los balcones. Y sí, esto pasa en Valencia. ¿Qué opináis? Lo odio, es una puta mierda, porque yo hay veces que me levanto y me gusta echarme una cabezadita en el sofá, pero no puedo. Hay mucho sufrimiento aquí. Sí, y además se bueno, a mí me oye. pasaba, yo cuando vivía en Valencia ciudad, Ujú, en el barrio de Zaidía, ujú. me pasaba todos los sábados por la mañana, bueno, todos no, algunos. Y yo tengo un truco. Esa ¿Cuál? gente quiere dinero, en teoría pide dinero por tocar, Sí. pero lo que quieren es dinero. Entonces Claro. yo una vez, yo desde el balcón, me asomé y le dije al pavo, con mi resaca descomunal, Mm, te voy a tirar 5 euros sí. y te vas a ir a otra calle. Y me dijo, Mm. vale. Y ya está. Y ya está. O sea, lo que quieren es dinero. Claro, claro. Ya sea por tocar o por callar. O por bueno, o parar. tocar. Tocar no tocan. no por tocan. darle al play a la demo La- del Casio. Claro, llevan mucho armatoste, pero realmente no, Que va, no que va, no tocan tocan, nada. no tocan nada. No tocan nada. Me- que puestos a hacer playback, Mm, chico, cuélgate un ukelele, ya. ¿no? Porque cargar un teclado es... Claro, no, pero yo creo que la misión un poco es toda la parafernalia de aparentar que Ya. realmente hemos traído hasta aquí nuestra orquesta
Ya, pero es que entonces el dinero, quiero decir, no toques, dame dinero porque cargo peso por la ciudad, ¿sabes? Porque... Viene aquí el cargador. El cargador. Vengo cargando mis trastos por toda la calle para que me deis merezco dinero porque estoy haciendo un esfuerzo físico importante, ¿vale? A mí no deja de fascinarme, vamos a verle el lado positivo a lo que es el mundo pedir dinero, ¿no? Que es, me fascina por este suceso que es muchos músicos callejeros que piden dinero sabiendo que tú se lo vas a dar para que dejen de tocar y se vayan a otro sitio. O sea, lo que tú has dicho, pero realmente hay gente que ya lo tiene estabilizado. Sí, los acordeonistas, por ejemplo, lo hacen. O sea, van a las mesas de los restaurantes para que les des pasta para que paren. Porque son conscientes de lo desagradable. Es que toca la cucaracha. Ya. Pero, a ver, a lo mejor es más eficiente porque gente que toca bien, bueno, pues todos estamos... o sea, hemos escuchado a Freddie Mercury, entonces... Yo qué sé, mucho me tienes que impresionar a lo mejor para que te dé dinero. En cambio, darte dinero para que dejes de molestarme, pues lo veo bien. Es que es un poco como están pidiéndote como la suscripción premium a la vida, ¿no? Es decir, si no quieres tener... publicidad. Si no quieres tener, en vez de la publicidad, si no quieres tener estas intromisiones musicales, tienes que abonar tanto dinero. Claro, no me parece mal, ¿no? No me parece mal visto así. Pero entiendo el dolor de... se aprecia mucho porque además se oye bastante. Entiendo el dolor de Lola y de verdad que le mando desde aquí mi comprensión más absoluta porque yo lo he sufrido mucho y se pasa mal. Se pasa mal porque tú un día de resaca lo último que quieres escuchar es un playback mal grabado, o sea, quiero decir, con un sonido pésimo de España Cañí. Porque además, ¿qué pretenden fingir que tocan? Porque ahí suenan muchísimo, suena todo a un... Ellos pretenden que están lanzando unas bases sobre la que ellos tocan el piano. Vale. Claro, al final el piano es un instrumento que es fácil hacer playback. Es fácil, no es como la guitarra, o sea, es fácil. Entonces la gente pues por eso lo elige. Pero a día de hoy, en el 2020, no hay ni una sola persona que no sepa el secreto. Sabemos que no estáis tocando. No. Lo sabemos. De verdad. Entonces, puestos a hacer playback, no sé, hacer playback de Queen, de Mozart, de algo guay, no porque pasodobles de mierda. En fin, pues sí. Genial. Pues vamos con la siguiente declamación que es de Clara. Que desde Canadá nos ha mandado un cosas que sí y un cosas que no. Bastante largo. Ella ha excedido todas las normas de... Se la ha pasado por el arco del triunfo. Ella echa de menos la terreta y entonces nos ha pegado una turreta. Total, que a lo mejor lo recortamos un poco, Clara, no lo tomes a mal. Vamos a empezar por las cosas que sí. Nada, tiene cosas muy, muy buenas también. Una de mis favoritas, a raíz de mi tacañería, una de mis favoritas es que aquí cuando vas a un restaurante, un bar, pub, lo que sea, tú tomas tu cerveza, tu comida... whatever. Pero es que aunque estés en un grupo de 15 personas, te digo, un grupo de 15 personas, el camarero o camarera divide la cuenta por cada persona lo que ha tomado. O sea, si tú te has tomado una hamburguesa, una Coca-Cola y 3 cubatas en copa de balón, esa es tu cuenta. No tienes ni que pedirlo, ni que ponerte a hacer cuentas, ni discutir con el de al lado, ni que haya peleas por quién ha puesto el dinero, quién no ha puesto el dinero. O sea, me parece estupendo. Y eso que yo soy la primera que le encanta ver cubatas y... No, ¿sabes? Y me pongo como los kikos cuando voy con los amigos. Pero yo me quiero pagar mi alcohol, mis vicios, o sea, me lo quiero pagar yo, al igual que quiero pagarme el mío. No quiero pagarle el vecino, ni quiero que gente que no ha consumido eso lo pague. Pues bien. Claro, ¿no? Además, hemos hablado tú y yo más de una vez sobre... Sí, a mí no es un tema que me preocupe en general, es decir, no me importa, lo veo práctico el pagar. Pero sí que me importa en 2 situaciones muy concretas. Una... Cuando no me tienen en cuenta a la hora de pedir las tapas, por ejemplo, y entonces piden calamares, sepia, no sé qué, yo no puedo comer nada porque nadie ha pensado en pedir algo que sea medianamente vegano. 14 pavos. Y luego dividen sin ningún tipo de rubor. O sea, si no piensas en mí para tener en cuenta mis opciones, no pienses en mí para pagar. Ahí, pero es más porque me da rabia que por tacañería. Es decir, y luego está el tema de los hijos. Porque yo, claro, como persona que no tiene hijos, me he encontrado con esta realidad de repente, que es que los niños,
comen, porque los niños comen como locos, se ponen ciegos de nuggets, Sí, porque sí, sí. la peña llega a un bar y le dice, a mi hijo le sacas unos nuggets Ya. y unas patatas fritas, que ya es más de lo que voy a comer yo. Pero luego a la hora de pagar el niño no existe. El niño no existe. O sea, ¿no? solo pagan los adultos. Que yo no quiero que pague el niño, que decir, no quiero que el niño tenga que trabajar para tener sus ingresos y pagarse la comida. Pero digo yo que los nuggets de tu hijo págaselos tú. Tal cual, tal cual. Digo, ¿eh? No, es que no, además no. a veces me pasa que se me dan las dos situaciones a la vez. Sí. Y entonces a mí se me da una rabia que me muero. Porque acabo pagando 23 euros por haberme comido, pues ¿qué te diré? Pues una puta mierda. Me he comido 3 rodajas de calabacina a la plancha y he pagado 23 euros. Porque estoy pagando la sepia, los calamares, los nuggets de los 4 niños. Mira, no. Esto no. Tú sabes que como agarrado que soy, te comprendo perfectamente. Es que no. Yo tengo varias tácticas para esas movidas. Tú, si ya te las digo yo, te vas el primero y pagas. Claro. Sí. Pero además lo vives como con tensión. Lo vivo con tensión porque sé que absolutamente nadie... O sea, es que me van a hacer pagar lo de los demás. La gente se empieza a pedir cubatas y los voy a tener que pagar. Y me da muchísima rabia. Pero porque no lo dices, yo cuando ha pasado eso yo lo digo. O sea, me refiero, porque no es nada malo. Yo Ya. no soy tacaña, a mí no me importa, a mí me da igual si mi cena vale 2 euros menos que la tuya. Pero sí que es verdad que si yo no bebo alcohol y la diferencia, estamos hablando a lo mejor de 7 o 8 pavos en la cuenta, pero yo lo No, digo. pero ¿sabes? El Pero problema prefiero es que decirlo luego que, la que dife- hacer tácticas de señor raro, de irte a la barra y pagar ahí a escondidas. Cuando Sí, soy raro, lo admito. Es una práctica un poco turbia. es muy turbio y muy creepy. Aunque realmente yo no iba a decir eso, iba a decir otra, que es fijarme en si hay alguien que está en una situación peor que la mía, que come menos, como en ese caso serías tú, por ejemplo, y defender a esa persona. Ay, que, mira, de verdad, es que Caliburcio, lo que ha, o sea, con lo fácil que sería decir, hey Peña, una cosa, yo no he bebido alcohol, entonces el alcohol, que es una cosa horrible, os la pagáis vosotros. Ya. Ya está. Nadie se lo va, si en realidad la gente no se lo toma mal cuando tú lo dices. Yo creo que pero a mí lo que me jode es la falta de empatía, ¿sabes? Claro, pero a mí también. Ya, pero como es, lo puedes decir, no sé, más que hacer ahí. Pues hago así, no sé, pero sí que es cierto, estoy de acuerdo que yo lo hago para que no trascienda y puede trascender más eso. Hombre, trasciende mucho más. Claro, yo creo que no se da cuenta nadie, pero sí que se da cuenta. Hombre, todo el claro, mundo. que queda rarísimo. Queda rarísimo porque además... A ver, pero yo me voy siempre antes de todos los lados, siempre me voy el primero. No por eso. Pero no te vas antes de acabar la cena. Que no, A ver, es que la gente también alarga las cenas de una forma muy antinatural. Que se nota y queda raro. Bueno. Que lo puedes decir y no pasa nada. Nadie se lo va a tomar a mal. Pues vale, lo diré. vamos con las cosas que no de Canadá. Bueno, la cuestión es que yo por cosas de la vida trabajo de cara al público aquí. Y entonces, cada vez que alguien me pregunta por mi acento y sale el tema de que soy española, yo no sé cómo ni por qué cojones todo el mundo me responde que ellos hablan español. Es como, no, perdona, que sepas pedir una puta cerveza o que te hayas ido a Barcelona a ponerte hasta el culo durante una semana no quiere decir que hables español. Con lo consecuente, que me paso todas las putas noches aguantando borrachos, porque trabajo en un bar, tratando de hablar español cuando no saben poner ni 2 palabras rectas. O sea, eso es solo aquí en Canadá. ¿Regalan suscripciones de Duolingo a toda la gente? ¿O cómo? O sea, hay una puta obsesión con el español aquí que ya basta. O sea, no habláis español. Asumidlo. Buscaros un novio latino o español y practicadlo en vuestra puta casa. Pero a mí, dejadme trabajar en paz. Yo me imagino y creo que es algo universal y no es solo de Canadá, sino que todos tenemos nuestros equivalentes en todos los países y no visualizo perfectamente a españoles creyendo que hablan inglés. Te iba a decir, ya no solo eso. O portugués. Porque yo he visto a gente creerse... Ya yo he estudiado 6 años de portugués. Sí. Me he comido 6 años en la escuela de idiomas y además he estudiado en la Universidad de Lisboa. Y te puedo asegurar que el portugués no es, con leerte las etiquetas del Mercadona ahora que van en portugués, no hablas portugués. Y a mí yo he escuchado mucha gente decir que prácticamente que habla portugués porque, bueno, hay por lo que sea, porque se han leído las instrucciones del champú en portugués. No, si el portugués es muy fácil, no tienes ni idea de hablar portugués. ¿Qué dices? A la gente le gusta mucho decir que habla idiomas y le gusta muy poquito estudiar idiomas.
Básicamente. Porque yo en la escuela de idiomas, que yo voy religiosamente 2 veces por semana desde hace 800 años, yo allí no los veo. No los veo. Me imagino que la gente malinterpreta el hecho de pillar algo de un idioma y hablar un idioma. Sí, pero una cosa es que tú entiendas la etiqueta de yo qué sé, del caldo de verduras del Mercadona, y otra muy distinta es que tú te vas a Portugal, que te da igual porque en Portugal todo el mundo habla español. Entonces no te hace falta hablar portugués para tú irte tú a Portugal. Pero tú te vas a Portugal y se te ponen a hablar en portugués y tú, hijo mío de mi vida, no entiendes absolutamente nada. Te lo digo yo, que yo me planté con un B2 en Lisboa, en la universidad. El primer día dije, no entiendo puto nada a esta gente. Solo entiendes toallitas para bebés. Que no. Toallitas para bebés. Que luego al tercer día te hacen clic en la cabeza y ya lo entiendes todo perfectamente. Sí. Que a mí me han dicho, uno de Oporto me dijo que yo tengo un acento de Lisboa que tira para atrás. Yo, lisboeta. Pero que no entendéis nada, no tenéis ni puta idea de portugués, porque sabéis decir borracha, y que es goma de borrar, y penso que es compresa. No tenéis ni puta idea. Y en Canadá tampoco sabéis hablar español, seguro. Canadienses, hijos de puta. Qué gratuitísimo esto. Muy gratuito. Pero así es. Más que Canadá, es como que no se mojan en nada, ¿no? Ese país. Los veo ahí como un poquito... No, Canadá... La mosquita muerta de los países, ¿no? Canadá... ha llegado a un punto y como que ha subido una escalera y la ha tirado cuando ha subido. Sí. O sea, ellos están ahora con un sistema de puta madre. De puta madre, pero que se están muriendo de frío, te lo digo ya. Claro, pero tienen calefacción muy guay. Sí, pero habrá que ver lo que pagan, ellos tienen una renta brutal, súper guay, tiene un presidente que es guapísimo, más que Pedro Sánchez inclusive. A mí Canadá me da la impresión de ser la mosquita muerta, ¿sabes? La típica persona que va como de buenecita, pero que está tramando cosas muy, muy turbias. Mira, yo no me fío. Molaría mucho que Canadá acabara con la existencia de la humanidad. Es que a lo mejor... Que de repente se rayaran y dijeran... ¿Tú te crees que tal? Y de repente te sacan 3 misiles nucleares y ya tomas por culo, ¿eh? Creo que tienen. Pues igual le raya y dice, mira, no nos hemos cansado. Canadá no es trigo limpio, no me fío. Me fío muchísimo más de países como, ¿qué te diría yo? Corea del Norte, que los ves venir. Los ves venir, tío, esa gente va de cara. ¿Qué te oculta a ti Corea del Norte? No te oculta nada, tío, si es que... Canadá es la errejón de los países. De los países. Así es, no podría estar más de acuerdo. A mí me fastidia, me cae mal este tipo de gente que tú llegas a tu trabajo y te lanzan una serie de preguntas que tienen más maldad que un vecino. Esos veneno amasado te dicen, oye, ¿y tú dónde vives? O ¿tú cómo vienes a trabajar? ¿O a qué hora sueles entrar? Así todo muy sutil. Claro, ese tipo de preguntas tienen 2 posibles trasfondos, desde mi opinión. Uno, que se quiera comprar el coche, lo cual me parece fatal. Pero fatal. Eso no voy a comentar más el tema. Eso no es ninguna novedad ni es nada novedoso. Y la segunda opción es que que esa gente simplemente quiera ser tu amiga, quiera ser buena gente, quiera acompañarte. El fondo es muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que a mí por la mañana, pues yo me gusta leerme mi libro, voy en el tren solo, me gusta tomarme el café solo, y que alguien te intente cambiar la rutina o que incluso te medio obligue a quedar a un horario, a tener que forzar una conversación cada mañana. Por Dios, qué vagancia. Eso mata a cualquiera. Y además, tú no sabes esa persona que la acabas de conocer, pues yo qué sé, puede ser un asesino, puede ser que haga crossfit, puede ser del círculo de lectores, de Proyecto Hombre, es que no te la puedes jugar. Entonces, claro, esta gente, por favor, un poquito de tiempo. No me puedes lanzar esas preguntas, déjame mi rutina, vamos a coincidir en el tren, coincidimos un par de veces, 3, que fluye, bien, quedamos, que no, mejor. Porque si no es un tiempo que además personalmente a mí es un tiempo que creo que desaprovecho. Tienes ahí media hora que cada mañana pues una conversación que no va a ningún sitio, pues no se aprovecha. Yo prefiero leer, que eso está muy bien, es el único rato prácticamente del día que tengo para leer y yo pues lo prefiero. Bueno, esta declamación es una maravilla. Es una maravilla porque además tiene muy buen ritmo, una forma excelente, fantástico. Pablo desde Austria, nos escuchan desde Austria. Yo estoy radicalmente de acuerdo. Efectivamente, estamos contigo. Es que ahora me pasa lo mismo. Yo en el metro hago muchísimas cosas. Yo me he sacado la carrera de antropología en un 80% estudiando en el metro. Sí. Que si yo me encuentro a personas en el metro y tengo que estar ahí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¡Ay! ¿Cuánto tiempo? A ver si hacemos la cena de clase. O sea, no me hubiera sacado. Ya. No, yo en el metro quiero leer o dormir, porque yo en el metro me pongo las gafas de sol y automáticamente me creo que no me ve nadie y me duermo. Y hago la siesta. Es un tema muy, muy, muy delicado porque realmente si te está pidiendo eso una persona que va a la misma clase que tú o al mismo trabajo que tú y coge los mismos transportes que tú en la misma parada, es bastante incómodo porque es muy difícil argumentar el no quedar. Porque normalmente yo, por ejemplo, acudís a la misma pero hora. Pero yo voy en el metro con una compañera de trabajo, pero Sí. que yo creo que como las dos pensamos lo mismo, no ha habido nada que hacer, que es que o sea, hacemos por no coincidir. Ya. Subimos al mismo metro, pero cada una sube por una puerta muy Ya. alejada, porque las dos queremos estar a nuestra bola. Que menos mal, porque la otra persona no quiere nada. Pero... Claro, pero a mí me ha pasado a veces encontrarme a gente en el metro y es verdad que yo esto lo he reflexionado un montón, o sea, no te sientas mala persona, esto es un tema muy común. Sí. Y yo últimamente he empezado a poner en práctica bueno, me voy a sentar allí, que quiero leer. Claro. Porque yo también aprovecho para leer. O a veces lo exagero un poco y digo, que tengo que estudiar. Claro. No es verdad, me estoy leyendo un libro, una novela. Pero sí que practico no porque te conozca tengo la obligación de sentarme contigo. Porque eso es lo que hay que romper. Sí, la gente suele decir, me voy para allá. Como si eso significara algo. Claro. Me hace mucha risa, porque creo que yo lo he dicho a veces, ¿no? Me voy para allí. Me voy para allí. Que es como si me hubiesen guardado un sitio en alguna parte. Claro, que es mi sitio. Mi sitio es ese. Mi sitio es uno que está en la otra punta del tren. Ya está. Pues sí, pues nada. Empatía total y absoluta. Sí, yo recuerdo una anécdota de una amiga que lo pasó bastante mal con ese tema porque uno que cogía el metro siempre a la misma hora, ella siempre cogía el metro a la misma hora, siempre, en el mismo vagón, hasta que un chaval intentó ligar con ella y entonces siempre se sentaba a su lado. Ay, qué desagradable. Y fue muy desagradable, muy tensa la situación porque la obligó a cambiar su horario. Todo por no enfrentarse, porque no todo el mundo tiene por qué enfrentarse a esa movida. No, lo que tienes que hacer es no ser un pesado tú, no Claro. que el resto de la gente tenga que... Claro, él no es que se le declarara ni expresara que quería ligar con ella. Entiendo la situación perfectamente, porque a mí sí que me ha pasado con gente a la que veo. Porque llega un momento que yo cojo el mismo metro todos los días a la misma hora y me gusta sentarme en el mismo asiento. Porque soy de rutinas. Claro. Y sí que hay gente que siempre la tienes enfrente y al final como que parece que se tenga que crear una cierta complicidad. Exacto. Y si por lo que sea esa persona se enamora de ti, me imagino perfectamente la situación, perfectamente. Y Qué cómo horror. se va acercando, cómo va abriendo temas. Porque cómo creen que, notas como nos vemos todos los días, Claro. pues, jolín, vamos a hablar. No. No, mira, déjame. Muy buenas, Monty y Escaliburcio. Bueno, ante tantas declamaciones que siempre tengo en mente y que me saturan, porque podría hacer con ellas un programa entero de la de cosas que me crispan día a día, me he decantado por fin por algo que me pone especialmente de mala hostia, de muy mala hostia. Soy muy maniático de la ortografía, de la gramática, me gusta mucho leer algo bien escrito y me molesta cuando no ocurre así, especialmente cuando la gente no se esfuerza por escribir bien, porque equivocarnos nos equivocamos todos y no pasa nada. Por eso, lo que de verdad me pone de muy mala hostia es cuando la gente quiere hacerse la guay, empieza a escribir de manera innecesariamente rimbombante, con estructuras que se les desbordan, palabras cuyo significado preciso básicamente desconocen, con lo cual se están usando mal. Y sobre todo, cuando la gente pone comas ahí, o sea, las comas, o sea, usad bien las comas, o sea, no por poner más comas algo está mejor escrito. Y sobre todo, una coma no puede separar un sujeto de su predicado. No puede, joder, que os queréis hacer los guays y al final acabáis poniendo aberraciones lingüísticas. Por favor, dejad de separar sujeto y predicado con las putas comas. Basta ya. A favor, totalmente. Basta. He de decir que el tema de las comas es un tema difícil. Yo tengo un título de correctora de español que me saqué en la universidad, no sé qué, Menéndez Pelayo creo que se llama. Y he de decir que el tema de las comas es lo que a mí me sigue dando quebraderos de cabeza. Porque es muy difícil poner bien las comas. Es muy difícil y además quiero decir, si no corriges, porque tú vas escribiendo sobre la marcha, como hacemos en Facebook o en redes,
Entonces tú vas poniendo una serie de comas que si luego no revisas, o sea, tú crees que la coma va ahí por cómo te sale de manera oral. Por el tema oral, ¿no? Hay mucha... Claro, ahí sí, hay una confusión con eso. Entonces poner comas es muy difícil y exige una revisión y no pasa nada por... Pero es verdad que el tema del sujeto predicado, esto es así y esto no tiene excusa. Ese no tiene excusa. Es como el ti con tilde que me tienen a mí, de verdad, es que lo paso mal, mal. Y con la coma del sujeto predicado, pues esto no hay quien lo aguante, porque esto se ve en los sobrecitos de azúcar. Esta semana yo lo he visto, lo puse en stories sin ir más lejos. Por favor, sujeto predicado no va coma en medio. Además, la gente tiende a sobrepuntuar cuando la norma es cuanta menos, mejor. Que fluya. La norma, por lo menos cuando yo estudié, no sé si eso lo han cambiado, pero la norma era no poner de más. Es decir, si una cosa funciona sin comas, no hay que poner y comas. hay mucha gente que cree que si tú lees una frase muy larga sin comas está mal, porque una frase muy larga tiene que llevar comas, y no necesariamente. No necesariamente. Entonces, pues es un problema esto. Pues sí, es que... Está claro que... Es una epidemia. Es una epidemia. Está claro que lo de ser grammar nazi no se puede ya. Yo mea culpa, yo lo he sido mucho, he leído al respecto, me he deconstruido, es algo clasista, yo pido perdón y yo no lo voy a volver a hacer. Pero el tema de por exceso, no. Y la T con tilde tampoco. Mira, por ahí no pasó, esas son mis líneas rojas. Aprovechas para volver a hablar de la T con tilde. Siempre que puedo. Porque es tu némesis. Es que me molesta mucho porque no paro de decirlo. Y la gente no te hace caso. No, porque yo sé que hay gente que ha visto mis stories, que ha escuchado todo mal y lo siguen poniendo, porque a lo mejor se creen que estoy equivocada. Porque hay gente que está aferrada, que cree que es imposible que Ti no lleve tilde. Ti no lleva tilde. Punto ya. Ti no lleva tilde. Joder. A ver, yo esto más que una declamación o una queja es un grito de desesperación. O sea, yo necesito que esto deje ya de pasar. Necesito que las parejas se dejen de llamar bebé. Ahí. Quiero decir, qué asco. Es muy desagradable. No sé si alguien ha contemplado el alcance o las cotas de desagradable de este asunto. O sea, un bebé es un ser, ¿no?, que nace, que tiene pocos días o semanas o meses, que no hace nada, que come y que caga, que no habla. Entonces, ¿en qué momento alguien abrió la veda, ¿no?, y decidió que eso era un apelativo cariñoso y una forma común de llamar a tu pareja? No lo entiendo. Necesito que paren. Y también necesito que paren de llamarse papá o mamá. Aquellas parejas que ya han tenido un hijo o una hija y sin la necesidad de que la criatura esté delante, no se puedo, llamen papá o mamá. Papá, ¿dónde has dejado no sé qué? Mamá tal. Es muy perturbador, es muy creepy. O sea, stop bebé, stop papá y mamá, a tu pareja. Para. Pues gracias, Clara, por esta declamación. Muy desagradable por lo que nos cuentas. Pero muy necesaria, pero muy valiente. Una declamación valiente. Las parejas tienen que saber parar. Sí, hay que saber parar. Hay que saber parar. Lo de bebé es muy desagradable. Mucho. Muchísimo. Hay otros apelativos que también son tal. Pero bueno, quedémonos con lo que nos cuenta Clara. Sí, porque esta más es que no le falta ni le sobra nada. Está perfecta y creo que todos deberíamos tomarnos unos minutos para reflexionar sobre este tema tan importante. Vamos con Carmen. A ver qué nos cuenta. Hola Monty, hola Excaliburcio. Un saludo desde Madrid. Que sepáis que ya me he escuchado todo vuestro podcast. Menos de 4 meses, porque soy una ansiosa de los podcasts y me los devoro todos. Así que bueno, enhorabuena. Y mi declamación es la siguiente. No puedo, o sea, de verdad, me quita horas de vida la gente que está todo el día, tanto por redes sociales como en persona, hablando en Spanglish. Me explico. O sea, gente que a lo mejor sube una foto mirando arriba, en plan, con su cara y poniendo because... porque soy muy... Bueno, eso no lo ponen, perdón. Because ayer no fui a clase porque my mother estaba enferma, por ejemplo, ¿vale? Porque es que de verdad que me cuesta hasta ejemplificarlo porque me da puto asco.
Así que aquí está mi declamación para este 2020, dejar de existir, dejar de hacer el Spanglish, no os creáis aquí gente, no sé, culta. Y un saludito a todos. Qué agotamiento, porque la oigo andar y me canso, porque yo no suelo andar, entonces... Claro. Entonces me cansa oírla. Yo quiero matizar una cosa, si bien estoy de acuerdo, sí que creo que a veces hay determinadas palabras en inglés que se han popularizado por las redes sociales y por la y por la internacionalización que supone pues Internet y el tratar ciertos temas de manera global en las redes sociales. Como por ejemplo, yo qué sé, cringe. O sea, hay palabras que pese a que tenemos en castellano la definición vergüenza ajena, creo que cringe va un paso más allá. Sí. Y es como, por ejemplo, en Valencia, o sea, en valenciano decimos socarre, que yo lo utilizo en castellano porque no hay en castellano una palabra que para mí sea equivalente, aunque haya muchas pues muy, muy cerca. Pero esto que dice dice Carmen, a mí me da mucha rabia cuando sucede con palabras que tienen una traducción absolutamente exacta y que son palabras que no tienen un contenido emocional o un contenido lingüístico muy profundo. Como, y esto pasa constantemente, la gente que dice also. Also. Que also significa también. Y also no le aporta nada, ninguna capa nueva al también, porque el también es un conector, no es... ¿Sabes? No es un adjetivo. Entonces hay gente que dice, also, no sé qué, also... Mira, de verdad, el also te bloqueo, ¿eh? Te bloqueo. Me imagino que viene influido por Twitter, Totalmente. Por la necesidad de ahorrar letras. Es más corto also que también. Ya, pero also. Te digo una cosa, ¿qué te ahorras? 2 letras, 3, also, 5. 4, tam, bi, Bueno. ta, bi, en. ¿Qué te ahorras? 3 letras. 3 letras. No, Pueden ser claves las 3 letras. No me jodas, si no eres capaz de yo no escribo reformular. also. Yo he de decir que no he Also cambiado. me da un asco que me muero, tío. Ya. Además, es que es una palabra muy fea, also. Si al menos tuviera una buena sonoridad. Ya. Pero es que... No, yo estoy muy a favor de introducir palabras de lenguas extranjeras cuando en la tuya propia no hay una palabra que defina eso exactamente y soy capaz de entenderlo incluso en matices muy pequeños, porque a veces uno tiene la necesidad de expresar cosas muy concretas. Pero traducir also... A Monty no le vengáis con mierda. No pasarán. No lo vengáis con sits. No vengáis con sits. A ver, pues mi queja es que estoy harta de ser pobre, ¿sabes? O sea, estoy hasta el coño ya. En un año he empalmado no sé cuántos contratos temporales. Entonces, yo es que he trabajado hasta en un gabinete del tarot, ¿sabes? Que yo ya no puedo poner más de mi parte. Entonces yo lo que quiero es que dejen ya de darnos falsas esperanzas y de hacer el gilipollas, que es la investidura. A ver, ni que fuera esto el paraíso soviético, ¿sabes? O sea, ni que fuera Pedro Sánchez, nieto de Lenin, y no me he enterado yo. Entonces, ya está bien. Y si los pobres vamos a ser pobres para siempre ya, que ya no hay ni esperanza de nada, pues que me avisen ya con tiempo y yo pues me mato, caco, y ya está. Porque yo para estar así, para ir a peor, ya es que yo ya, o sea, es que por favor que le den a la bomba esa nuclear ya y que se acabe esto, por Dios. Bravo, Noé. Noé es nuestra colaboradora habitual en los shows en directo de Todo Mal. Y bueno, pues una declamadora absoluta. Claro. Ella es un animal de la declamación. Es que es la mejor. Es que, ¿qué le vamos a decir? Claro, es la mejor. Es la mejor, es la mejor. Pues que añadir que bueno, que realmente... Yo solo le digo, Noé, no te mates nunca, porque es que si el mundo no apesta del todo es gracias a gente como tú. Gracias a Noé. Noé, sí que está claro que los que nacen pobres mueren pobres, eso es obvio. Eso es obvio. El problema son los coaches. Yo también creo que Noé en realidad... Que Noé ni siquiera alberga una gran esperanza de movilidad social. Ella con que le dieran un trabajo, a lo mejor de 7 meses, ya se quedaría tranquila la chica. Y además es que se lo merece, porque cualquier empresa de este país va a mejorar teniendo a Noé contratada, ¿no? Claro. Me da igual si es un tarot como si es el IBEX 35. Tener a Noé cerca siempre es bueno. Desde aquí, si tenéis una empresa del tipo que sea, bueno... Contratada a Noé. Contratada a Noé. Salvo si sois emprendedores, que no sé qué hacéis escuchándonos. No nos escuchan. Mira, una palabra que da mucho asco que utilizar, lo de entrepreneur. Entrepreneur. Que yo creía durante mucho tiempo que significaba panadero.
¿Por qué? Por el tema de entrepa, de valenciano entrepa, rollo... y siempre he creído Como, que a era... mí eso, si vas por ahí, entrepreneur significaría más como rellenador de bocadillos, ¿no? Sí, Entrepanador. pero bueno, era como una asociación de ideas de pan. Me gustaría tal, mucho poner que hace el existiera pan. el concepto de muy concreto de no haces bocadillos, sino tú simplemente los rellenas. Los rellenas. Hay otro que abre el pan. Bueno, hay y gente tú- que trabaja de eso. En el horno de los borrachos había uno que entrepreneur. era un entrepreneur. Bueno, pues nada, no hay nada. No vas a salir de pobre, vas a ser pobre toda la vida. Te lo Bueno, digo yo ya. también te digo una yo te lo cosa. aseguro. Si hay una persona en mi entorno con esperanzas de movilidad social, es Noé, porque en cuanto la descubran, es la mejor humorista que tenemos en este país. Pues sí. Así ella, que- ella podría salir, pero no le demos esperanzas No, porque no va a ocurrir. Además, por mucho Pedro Sánchez y por mucho Pablo Iglesias, tampoco nos van a sacar de pobres. O sea, esa no es su misión. Ya. Su No. misión es volver pobres a todo el mundo y robarles sus casas. Exactamente. Y regalárselas. Y sembrar el caos. Regalárselas a los inmigrantes. Y sembrar. Vale. Y a continuación tenemos la declamación de El Correcha. A mí me pone muy nervioso la gente que vas a su casa y no sabes dónde vive y le dices, ¿qué portal es? Y te dicen el 30, y dices, vale, pues estoy. Y te dice, toca. Y te abro. Y tú le dices, ya, pero si ya estoy, ¿para qué tengo que tocar si ya estoy en la puerta? Y dice, no, toca y te abro. Y no entiendo no entiendo por qué lo hacen, la verdad. Si ya estoy bajo. Yo estoy súper a favor de esto. Sí, la gente da por supuesto que conocemos su puerta, como que... O no sé si es eso... No, la gente... A ver, Claro. yo creo que hay algunas casas que es verdad que salvo que toques el timbre, no se puede acceder al telefonillo. Que quiere inventar a eso, menuda puta mierda de ingeniería industrial en ese diseño de telefonillos. Vale, pero eso es un número muy reducido de casas. La gran mayoría de casas, yo ahora, aunque nadie llama el timbre, yo cojo el telefonillo Y puedes abrir. y puedo abrir. Claro. Pero a mí me pasa mucho que me dice, ¿qué puerta es? La 3. No. Y vamos a ver, a mí me pasa al revés. Estoy bajo, ¿qué puerta es? No, nano, te abro, estás bajo, te abro. Ya. Ya, pero ¿qué puerta es? Que da igual. Ya. Te voy a abrir. Mm. Te voy a abrir. Entonces, a mí ese tipo de declamación de lo cotidiano me gusta mucho. Porque además, en este caso, yo lo he pensado millones de Sí. veces. Yo soy de los que pregunta por la puerta. O sea, Pero ahora yo es que soy de preguntes por la esos- puerta antes de salir para Claro. cuando llegues llamar. Pero si ya estás bajo, ya has mandado un WhatsApp, oye, que estoy bajo. Ya. La persona te Ya, no, Y a mí lo es que te verdad, estoy de acuerdo con lo que dices, pero aún así yo soy de los que estando abajo pregunta por la puerta. llamas. No, porque no sé la puerta, entonces pregunto por WhatsApp, pero no caigo en la cuenta. Que podías decir, abre. Abre. Claro. Claro, es como que, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da? Pide que te abren y ya está. Y dejar el y timbre no- en y no paz. caigo, es Claro. verdad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vale, pues muy buena declamación. Pues sí. Abrir la puerta, joder. Abrir las puertas. Hola, pues queremos decir que nos da mucho asco, Mucho asco. pero mucho asco la gente que agarra el acento, que coge el acento cuando va a una provincia que no es la suya. ¿Pero de qué vas? Pero qué asco das, o sea, es un tío que es de Valladolid o de Cádiz Yo qué sé, donde sea. y se va a Galicia. Y Es es que yo no llego, es que se me pega el acento. Pero que tú no eres gallego. No, es que mi abuelo ya que... Pero tu abuelo Pero tu ya abuelo está... ya no está aquí. Ha muerto. Imbéciles, de verdad. Qué Porque asco. Esa es nuestra declamación. Bien, estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. Gracias, Tony y Laura, por esta declamación coral tan maravillosa. A mí me da bastante rabia, la verdad. Sí, te da Porque lo rabia. veo como una manera de hacerse el guay. Sí, yo cuando detecto que es por eso, sí que me da rabia, obviamente. Sobre todo me pasa sobre todo con el andaluz, cuando se esfuerza el andaluz Uf. para hacer humor. Porque eso ocurre. Bueno, eso ocurre muchísimo. He estado en Andalucía y tal, y entonces es como que he ganado unos puntos de carisma, ¿no? Porque Sí. he estado en Andalucía y soy gracioso. A mí me da muchísimo asco la gente que no habla valenciano habitualmente y lo fuerza con muchísimo acento. Claro, Que para hacer así, humor. que es muy exagerado, que eso es mentira, porque no, que en realidad Ya. es como una exageración, pero ellos lo hacen creyendo que es gracioso, que es de entonces mi lengua te parece, el valenciano es un chiste o qué? Es un chiste para ti. Es un chiste para ti. Te rajo la cara. Te hago gracia, te rajo la cara en valenciano, a ver si te hace gracia.
Y luego además como queriéndoselas dar de es que yo domino tanto el valenciano que lo domino en un acento de una zona cerrada. Ya. Soy más, o sea, quiero ser más valenciano que nadie. Más valenciano hablante que nadie. Y mira, no. Entonces yo ahí estoy bastante de acuerdo con lo que dicen Tony y Laura. Siempre que haya una motivación subyacente de hacerse el guay. Que la gente que se quiera hacer la guay no la soporto. Que esto pasa, a mí me da mucha rabia cuando, aunque no puedan evitarlo, esta gente que vive en el extranjero y de repente, ¿cómo se dice martillo? Claro. O sea, ¿cómo se dice hammer? Es que como ya pienso en inglés, a ver, llevas en Londres 3 semanas viviendo con 15 españoles en un piso. Te rajo la face. ¿Sabes? Pero es que no. Es que, claro, como ya pienso en inglés... ¿Qué piensas en inglés? Pues es que lo que te digo, pero si estás viviendo hacinado en un piso patera con 23 españoles, no has hablado en inglés con nadie. No has hablado inglés con nadie en Londres tú. ¿Qué me estás diciendo a mí ahora que no? Venga, va. Venga. Next. Hola, soy Tol, os hablo desde Valencia y quería manifestar mi odio por el hipo. Me da puto asco tener hipo, no soporto tener hipo. Es una contracción involuntaria que mi cuerpo no decide. Puedes tener gases, pero bueno, ahí te los puedes tirar y te quedas a gusto, si es que puedes, si no, pues mira, te aguantas. Puedes tener un eructo, que es lo mismo. Pero el hipo, pues me toco mucho los huevos porque no depende de mí, me fastidia a veces durante horas y me toca mucho los huevos. Y además, me toca más los huevos todavía los consejos y remedios que te intenta decir la peña para que hagas el gilipollas. Como por ejemplo que bebas de un vaso al revés. A ver, si pones un vaso al revés, el agua se cae, ¿vale? Que bebas agua fría, que te tapes los oídos, que chupes un limón. ¿Te quieres reír de mí, gilipollas? Pues eso, me toca mucho las narices que tener hipo y no poder controlarlo. Esta es mi declamación para todo mal, que sois la hostia. ¿Lo del vaso al revés, eso es real? Sí, lo del vaso al revés sí que lo he oído yo más de una vez. Pero como... Todos son milongas porque la excusa es que tú que regules dejes de la respiración. Que es regular la respiración. Ya. Entonces cualquier técnica que rodee la respiración, todas las variantes son posibles. Y una de ellas es beber un vaso al revés. Pero no entiendo cómo se bebe de un vaso al revés. Hombre, el vaso al revés no. O sea, tú te tienes que poner al revés y el vaso sigue normal. Beber el vaso al revés no tiene ningún sentido. Claro, es que digo, no se me está tomando el pelo. No, el vaso sigue normal, pero eres tú el que te tienes que poner al revés. Uy, bueno, gracias a Tol por esta declamación, porque además es muy necesaria y hay muy poca gente hablando de este tema. Y yo soy una grandísima afectada por el hipo. Yo tengo hipo constantemente. Y yo soy de los que empiezo a dar consejos útiles, es decir... Yo he de decir que yo sé cómo funciona mi diafragma, entonces yo cuando tengo hipo, más o menos, yo soy capaz de apañármelo, pero hay veces que por lo que sea no, y se puede alargar y de verdad es realmente incómodo. Yo una vez llegué a leer que había gente que tenía hipo crónico y me empecé a obsesionar con que eso me podía pasar y lo pasé muy mal, fue una época dura. Que no, afortunadamente no... Hay que decirle a la gente que tolere el hipo ajeno. Claro, que no se ponga a dar consejos ahí, déjame ya. Mientras alguien está ahí con el hipo, agobia bastante que te estén ahí diciendo... Chupa un limón, cómete no sé qué, reza un Padre Nuestro. y yo es que soy de dar el típico consejo, no lo voy a decir, para no pecar de eso, pero porque yo soy muy bueno con o sea, no tengo el diafragma de otros, entonces... Eso es el pecado que tiene mucha gente, que como tú contienes tu propio hipo y tu propio diafragma, te crees que todo el monte es orégano. Claro, te crees que los diafragmas de los demás son iguales que el tuyo y no. Bueno, ves, son bastante parecidos. No hay una gran variabilidad en cuanto a diafragmas. No sé cómo son los pero diafragmas. Es más el uso. Claro. No todo el mundo tiene conciencia de su diafragma, ni lo tiene trabajado, ni nada. Pero si los diafragmas, te puedo asegurar que tu diafragma y el mío son bastante parecidos. De todas formas, voy a aprovechar esto para hacer mi propia queja sobre este tema, que como persona que tiene solo un hipo y lo corto, yo tengo uno y lo corto. Una unidad de Una hipo. unidad de hipos. Sí. Se hace y ya hago está. hip y me regulo y ya está. Entonces, como persona que consigue eso, me da mucha rabia cuando recomiendas a la gente que aguante la respiración
y no aguanta ni 10 segundos. Ya. Y se pone, es que no se puede. Y de, a ver, ¿puedes aguantar 20 segundos sin respirar en vez de 10? No se puede. Y me pone muy negro eso. Aguantad la respiración. Aguantad la respiración. Acabo de meteros el consejo. El consejete. El consejete os lo he metido. Lo Vale. siento, Tol. Sé que no es lo que tú querías, pero no he podido evitarlo. Porque soy una persona... Porque eres un hombre, al fin y al cabo. Soy... desde el punto de vista del hipo, soy una persona superior. Vaya, qué superpoder. Pues algo tenía que tener. Algo Diafragman, bueno. te vamos a llamar. Diafragman. Hoy en la reunión de superhéroes con poderes de puta mierda, aquí está. El hombre que controla su diafragma con fines, bueno, mediocres. Pues me quedo con Diafragman porque es de puta madre. Está guapo, Está muy guay. Soy la hostia. Sí. Hola, yo vengo a quejarme de la gente, gentuza, que me dice, ¡hala, eres profesora! Tienes 2 meses de vacaciones, qué suerte, y navidades. Mira, lo primero, 1, el mes de julio es a disposición de la administración, lo que quiere decir que lo mismo me pueden llamar como para oposiciones o mierdas. 2, si a los 18 años, en vez de tomar decisiones de mierda como salir con aquel chico, meterte en el callejón de la Excalibur o todas esas mierdas, hubieras hecho eso y además estudiar magisterio, como he hecho yo. Y 3, te invito a pasar 6 horas con mis niños, que son verdaderos yihadistas, que eso no hay un Dios que lo soporte. Así que, por favor, cada uno tire lo que se merece. Adiós. Bueno, gracias a Didi por esta declamación, que además es muy concreta y va dirigida a gente muy concreta. Esto que dice del callejón de la Excalibur, delata que tiene en su mente a alguien. A gente muy concreta. Pues yo he de decir que yo pienso lo contrario a esta creencia generalizada. Pienso que los maestros cobran muy poco y de hecho no entiendo cómo hay tanta gente que quiere ser maestra. No lo entiendo porque me parece un trabajo durísimo. Yo sí algo he tenido claro en la vida es que no quería ser maestra. Nunca he dado clases de nada. De repaso alguna vez a algunos chiquillos así por extrema necesidad en verano cuando era muy joven y lo hacía con tanto disgusto. Me parece un trabajo durísimo y yo no valgo para nada y creo que están muy mal pagados los maestros. Yo siempre he querido ser maestro y nunca he conseguido serlo y toda la gente que me rodea ha sido profesora o maestra. Sí, todo el mundo da clases de algo, sí. Menos yo, si te das cuenta. Menos nosotros, todo el mundo da clases. Yo me niego, me opongo. Cosa que el mundo está se lo pierde porque realmente nosotros tenemos muchas cosas que enseñar. Mira, yo he sido profesora de cursos de Cefire, de profesora para profesores. Pero eso es como profesora de profesores... Jolín, es otro nivel y la verdad es que es magnífico. Pero así de niños, quiero decir, y eso, qué pereza. Pero tienes razón, Didi, en cuando si tú quieres ser profesor, coño, sácate magisterio, que además... Magisterio, que para eso está. Que para eso está. Se llama magisterio por algo. Claro, pero es que además hay, es que les dan muchas vacaciones. ¿Y qué quieres que...? O sea, entonces vamos a tenerlos innecesariamente el mes de julio metidos en solo para que tú estés tranquilo, aunque no haya trabajo porque los niños no están en clase, les hacemos, no sé, decorar la clase. Porque pero, sí, para que tú estés además, tranquilo. Y que cobran mucho y tal. Y a ver, son las personas que educan a la gente del futuro y tú quieres pagarles que les quieres pagar. ¿Quieres que estén ahí infelices? No, hombre, ¿900 euros? No. Poco cobran. Hay que darles mucho dinero. Hay que darles muchísimo dinero a esta gente. Vamos con Machacasaurio, nuestra colaboradora... Bueno, nuestra colaboradora de un programa que... Pero colaboradora al fin y al cabo. Siempre queremos que colabore más, pero luego la vida es complicada y tal. Si has colaborado una vez, has colaborado para siempre. Machacasaurio forma parte de Todo Mal. Hay algo que me quita horas de vida. Y es esperar en el supermercado y tener al típico pánfilo delante que se espera a que el cajero o la cajera le pase toda la compra para luego sacar el puto dinero. De verdad os digo que es que me quita calidad de vida. En serio, ¿tanto cuesta hacer una estimación de lo que te va a costar y sacar el puto dinero antes? Y así no tenemos que estar el resto esperando y no tener que ver cómo te estás recreando, sacando la billetera, abriendo el bolso, contando. Tío, ya está bien, por favor. O sea, que no cuesta nada. Me provoca una ira homicida. A mí también. Pero además he de admitir que quizá desproporcionada porque a mí también. Tampoco tenemos tanta prisa como para que
Pero es bueno, algo... yo sí. Sí, bueno... Yo, mira, de verdad, a mí muchas veces esta pregunta se me hace. Ay, yo no sé cómo puedo hacer tantas cosas. Te lo digo ya. ¿Sabes cuál es mi secreto? No pierdo el tiempo. No pierdo el tiempo. Voy en el metro, estudio. Si en el supermercado yo rasco 10 segundos, pues 10 segundos que me llevo. 10 segundos de aquí, 10 segundos de allá, 20 de allá. Yo al final del día... Te dan 10 años. Me da a mí para hacer muchas cosas. Me saco un curso, Escaliburcio. Me saco un curso o tengo un podcast o lo que o aprendo francés. Es así. Es así. Yo que, como sabes, que luego me voy a morir de un ataque por estrés, también te lo digo. También. Pero eso es otro tema. Tú sabes lo que odio yo a la gente y lo rata que soy, lo que observo a veces cuando hay dinero por medio, yo siempre estoy muy atento. Entonces, yo cuando tengo a alguien delante y va a pagar... Que tú estás haciendo una cosa con esto, que es decirlo... Claro, para excusarme. Que tú lo reconoces, tú eres la persona más autocrítica que yo conozco y eso es una cualidad que tienes tú, es una maravilla. Pero a lo mejor, además de decir que eres un rata, podrías intentar dejar de ser tan rata. Y que me muero de hambre. Gracias a ser un rata, consigo sobrevivir. Mira, sobrevivir, que luego vas y te compras una tele de 800 euros de repente un día para la otro. tele es necesaria. Y lo sabes. Y luego te da tu abuela las estrenas. Y lo sabes. Bueno, mi abuela... ha hecho muchas cosas por mí y la quiero mucho. Tu abuela podría mandar una declamación un día y sería súper guay. Pues estaría muy bien. Bueno, va, el verdad. caso que yo cuando hay dinero por medio tengo como mis sentidos a plena flor de piel. Plena flor de piel. Y bueno, yo estoy muy atento cuando estoy en la cola de la compra y me fijo mucho en este hecho en concreto, que es cuando saca el monedero la persona de delante. Y a veces observo que es que hasta que no le dicen el precio... Sí, como si le pillara por sorpresa. ¡Uy, tengo que pagar! Pero es que a veces no tiene nada, o sea, no está haciendo nada, ya está, las cosas están metidas dentro. Sí, uf. Están Uy, qué rabia. Porque igual ha comprado varias cosas que son muy fáciles de meter en la bolsa, lo mete y se queda parada... Y cuando le dicen el precio es cuando saca el monedero. Claro, a ver, yo lo que hago es, yo estoy ya con la tarjeta de crédito en la mano. Claro. Porque también te digo, lo del dinero, Lo del dinero ya... Pagar la compra en efectivo no lo hago nunca. Pero yo estoy ¿es el franquismo esto? lista con la tarjeta. Porque no me pilla a mí por sorpresa. Ya sé que tengo que pagar. Claro. Lo sé. Lo sé, no es una cosa nueva. Entonces, no sé esta gente a qué espera. Y lo que dices tú... Gente que hasta que no le dicen la cantidad no activa todo el protocolo, el protocolo de pago. Meter mano en el bolso, sacar la cartera, o sea, basta. No hablamos ya de la calderilla y todo eso, eso ya es el añadido. Uf, sí. Pero muy son las mismas personas. Sí, son las mismas personas. Hola, soy Tol otra vez, para deciros que estoy hasta las mismísimas pelotas de los chistes fáciles y de las coñas con mi persona en cuanto a lo siguiente. Os explico. Soy informático, bajista y vegetariano. Y no os imagináis las turras que tengo que aguantar y las bromitas con las tres cosas. Pues lo apagas y lo vuelves a encender y ya está, como los informáticos. O, claro, los bajistas que más da, no sabéis si son mayores o menores. O, y no te falta vitamina B12 si no comes carne. Dejadme en paz, gilipollas. Pues mira, si lo apagas y lo vuelves a encender, milagrosamente funciona y te jodes, y es así. Y luego, pues para no saber tocar, pues creo que no me ha ido mal, ¿sabes? Hasta ahora no me puedo quejar. Tampoco soy de los Rolling Stones, pero no me puedo quejar. Y no me falta vitamina B12. Estoy estupendamente. Dejadme en puto paz. Bueno, Tol, pese a ser un hombre blanco heterocis, ha elegido el camino difícil de la vida voluntariamente, siendo bajista, informático y vegetariano. Así es. Y lo que toca es soportar estas bromitas absurdas que mucha gente que hace estas bromitas te dicen, ay, ofendidito, tal, no te enfades, no te ofendas. No, es que ese hastío es tal. A mí me pasa, constantemente con... me llamo Monty, ¿no? Por lo que sea, Sí. sale el nombre. Ah, como Monty Python. Vaya, ¿te crees que en 38 años de vida eres el primero? Porque ese tipo de bromas solo tienen gracia si eres el primero.
Claro. O la época de Full Monty, imagínate. Madre mía. O sea, imagínate cómo lo pasé yo. Madre Pero mía. de los Monty Python, hay gente que lo dice como algo guay, en plan, hostia, como Monty Python. Eso me parece bien. Ya. Pero los que pretenden aportar humor, Monty, como Monty Python, Ya. qué original. Eres muy original. Scali, mira, no me jodas, porque me parece muy fuerte que tengáis los huevos de decir que respetáis la moda y que os parece bien. O sea, por favor, no hay nada más señoro que llamar a tu banda la maravillosa orquesta del alcohol. O sea, como somos canallas y bebemos. Y vaya, tenemos un principio de alcoholismo muy jodido, pero seguro que lo superamos con cada concierto. Joder, hombre, basta ya, me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte y estoy súper en contra de esta mierda de los putos audios largos. No se mandan audios largos. O sea, solamente llegar a 1 minuto ya me parece de mala educación. Es que es de mala educación. Porque yo estoy aquí escuchando mis podcasts y mis cosas y tal, y tengo que bajarlo todo, parar el mundo para escucharlo. Porque además tienes que estar quieto ahí, porque si no el WhatsApp, como es imbécil, el WhatsApp, la aplicación en sí es tonta, pues te lo corta, si no estás como en una postura concreta y si te... Es una mierda es. Bueno, Julio, la persona más vieja, más joven, o sea, Sí. es el joven más viejo que existe. Efectivamente. A ver, la maravillosa orquesta del alcohol, a mí no me gusta el nombre, es evidente. Pero creo que han sido un poco víctimas del acrónimo, ¿no? Ajá. Querían llamar la moda, la maravillosa orquesta de algo que empezaba por A. Ya. Y al final dijeron, pues ¿de qué podría ser? Podría ser la maravillosa orquesta del acrónimo y sería todo muy más circular. Sería muy fractal, ¿no? Sería O sea, muy fractal y muy metareferente y a mí personalmente me gustaría más si se llamara la maravillosa orquesta del acrónimo. Acá, la moda. Estaría muy guay. Y luego sí. tuvieran otro acrónimo para la moda, ¿no? Claro. pero bueno, las cosas han venido. Es lo que ha venido. Las cosas han venido así. Igual ellos no pensaban tampoco tener éxito y mira, y han dicho, hostia. Claro, esta gente está en Burgos, Claro. no se quieren calentar la cabeza mucho con tonterías porque lo que les gusta es tocar. Empezaron de jóvenes, Empezaron que de alabas jóvenes, mucho el alcohol. Claro. Iba y triunfan. Iba y triunfan y ya han triunfado y ¿qué haces? ¿Te cambias el nombre? Claro, no. Entonces, sí, los vamos a justificar, Julio. Los audios largos, te voy a decir solo una cosa. Aplícate el cuento. ¿A mí? ¿Me estás diciendo a No, mí? se lo digo a Fontán. A Fontán, Porque sí. ha pegado una buena chapeta, ¿no? Sí, de minuto y 14. Hacer Bueno, un audio pues que mala supera el educación. minuto. Sí. Pues aplícate tus propias movidas. Exacto. Y, No, Julio Fontán yo la adoro, así como es. La adoro Sí, yo con también. con su contradicción. Le queremos y eso. No estoy nada de acuerdo. Creo que ya he dicho en este programa que yo envío audios largos. Me gustan los audios largos. Disfruto con los audios largos Qué de los pesado demás. estás esta semana con lo de los audios. A ver, lo acaba de decir Julio Fontán. ¿Qué quieres que le haga yo? Esta semana Me ha Facebook. dado pie a ello, así que lo voy a comentar. Los audios largos a mí me gustan. Son como podcasts pequeños. Ya, Y pero me gustan. si eres un podcast de alguien que sabe hablar o que tiene algo que decir, pues bien, pero la peña pega unas Ya, purras Sí, es cierto. llena de... Luego hay audios de ciertas personas que no me gustan tanto. ya lo sé. Pero y he me consta. de decirle a Fontán que el WhatsApp no va mal. El WhatsApp se para porque pasas la manita por encima del sensor y entonces se apaga por eso. Claro. No es porque se apague por arte de magia. No va mal. Fontán. El WhatsApp no va mal. El WhatsApp no va mal, el WhatsApp va óptimo. El WhatsApp va como tiene que ir. Tiene que ir. Genial. Pero, audios, por mí, bien. Pero Pues- bueno, nunca estaremos de acuerdo ahí, señor Fontán. Bueno, es que yo te pasaría un día mi móvil y verías tú como en 24 horas... Yo ya te dije en su momento que a mí el sonido del WhatsApp me alegra. Yo es que Yo no, cuando- no sé a qué suena un WhatsApp porque nunca le he puesto sonido y esto no es una exageración, es real. No sé a qué suena un WhatsApp. Yo odio mucho a la gente, pero a mí me gusta que me hagan caso. Entonces, cuando recibo WhatsApp, me alegro. Vale. Vamos a acabar ya con la Sí. última declamación. Vamos a terminar venga. como hemos empezado, con una declamación de Javi Nula. Perfecto. Pues a mí hay algo que me da mucha rabia, que es la peña que hace algo que previsiblemente va a hacer mucha gente y luego se quejan de que hay mucha gente haciéndola.
¿vale? O sea, hacen algo muy mainstream y se quejan de que hay mucha gente haciendo eso a la vez que ellos. Tipo, estás por el barrio del Carmen en Valencia en Fallas, quejándote de que hay mucha gente, hay demasiada aglomeración. O te vas a ver, yo que sé, el estreno de la última de Star Wars, el día de estreno, y joder, todo el mundo en el cine, hay que ver, no se puede ir a ningún lado, hay cola para todo. Hostia. Es decir, primero, ¿tendrá esta gente el mismo derecho que tú a hacer eso que estás haciendo? Y segundo, si quieres hacer algo tranquilo, donde no haya mucha gente, coño, pues haz cosas que no suele hacer la gente. Es el mismo rollo que la peña que llama domingueros a los demás cuando ellos son unos domingueros. Hostia, no sé, tío, háztelo mirar o algo. Bueno, cuánta sabiduría y de verdad qué importante es esto. Sí, qué importante es esto. Yo he de admitir que alguna vez en Navidad he hecho exactamente, pero de la peor manera. No es rollo que me ha pillado la Navidad yendo a salvar gatitos de un incendio. No, he ido a comprar los regalos de última hora, no este año, pero sí en años pasados, y mosquearme mucho porque estaba el centro petado de peña. Claro, yo en Navidad me suele pasar que acabo yendo al centro el día 23 a comprar. Sí. Me pasa, pero yo me callo la boca. O sea, yo lo vivo más como un castigo. Yo me digo a mí misma, te jodes. Te jodes por borrega y te jodes por una vez más haber caído en lo mismo. Y si ahora vas en el metro con 100 millones de personas, te aguantas. Así que nada, pues sí. Te pues tienes si que no joder quieres y ya está. Ir a estar en una multitud, pues no vayas al centro de Navidad, no vayas al Circo del Sol y no vayas a, yo qué sé, a un Valencia-Barça. No hay derecho a quejarte. No tienes derecho a quejarte. Y eso que nosotros somos muy de quejarnos, pero hay cosas esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Pues muchas gracias, Javi, por estas 2 declamaciones tan maravillosas. Y muchas gracias a todos los que nos han enviado declamaciones. Si no os habéis acordado o no os ha dado tiempo de enviar la vuestra, no os preocupéis que a lo largo de toda esta temporada seguiremos poniendo de vez en cuando. Aunque no hemos puesto muchas. Pero porque tampoco nos han enviado muchas y tenemos que dar la brasa en Instagram para que nos envíen. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser, porque de verdad tenéis que participar en Todo Mal. Todo Mal somos todos. Exacto. Y os necesitamos. Así que nada, enviad vuestras declamaciones a todomalpodcast@gmail.com y allí, pues os escucharemos y analizaremos vuestros odios. Totalmente. Y nada, y vamos a cerrar este programa 213, especial declamaciones, con un grupo que creo que es bastante mainstream en Madrid, pero aquí en Valencia no lo conocemos tanto. No ha llegado. Son los Punsetes, que me flipan con este temazo que me encanta. Vas hablando mal de mí. Pues la semana que viene más y peor.